Muy buenos días y bienvenida a la sintonía del 87.9 de la frecuencia modulada. Estamos en la Radio Municipal de San Pedro del Pinatar y hoy vamos a hablar con Mari Carmen Huertas. Conocí a Mari Carmen Huertas en Pilar de la Horadada en un acto cultural que tuvimos allí recientemente. Me enseñó su libro, nos gustó mucho, tiene un proyecto muy chulo y precisamente de eso vamos a hablar en la sintonía de Radio Pinatar para toda la comarca del Mar Menor, porque creemos que es bueno compartir todo lo que se hace interesante en nuestra comarca y, por supuesto, si viene de los vecinos de Pilar de la Horadada, mejor que mejor. Mari Carmen Huertas, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en la radio. Para quien no te conozca, lo primero es preguntar quién es Mari Carmen Huertas. Bueno, pues en principio comencé con el tema del arte. Estuve en la Escuela de Cerámica de Madrid y tal, entonces pues siempre he estado interesada en el tema del arte, aunque he tenido más inquietudes. También he hecho algo de educación y he hecho algo de sanidad, entonces tengo como 3 ramas que entremezclo y las junto, las uno y bueno, pues ahí van saliendo distintas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los temas principales son esos, una persona que tiene inquietudes hacia el arte, hacia la sanidad y hacia la educación. La verdad es que son ramas muy diferentes, ¿no? Sí, pero al final se corresponden unas con otras. Qué curioso. Sí. Qué curioso. ¿Y cómo descubres esa vena artística? Pues yo desde pequeña siempre me ha gustado modelar, me ha gustado dibujar, he tenido, pues, cuando estaba en el pueblo de mi abuela, uh-huh, que estaba ahí en Oropesa, cerca de lo que es una zona muy de ceramistas y tal, entonces me metía en los talleres y veía cómo dibujaban y cómo hacían las cosas y la verdad que me fascinaba, ¿no? Ver cómo de los objetos más sencillos pues sacaban piezas muy bonitas que se usaban de forma cotidiana, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también empecé, yo tenía 8 o 9 años y me quedé fascinada, luego hacía, en los charcos de mi barrio, pues hacía cosas y hacía coches y hacía juguetes con los charcos. Tú eras de las niñas que se metían en el barro. Sí, además me pringaba y yo quería modelar y me gustaba mucho el 3D también y los dibujos, ¿no? Uh-huh. Es uno de los oficios, bueno, no sé si en tu caso era tan artesanal, pero el de alfarero y todas las cosas que se hacen con las manos y con elementos tan esenciales y tan de la tierra, son oficios que se van perdiendo. Sí, además son oficios que desde de una materia muy sencilla, ¿no? Como el barro, por ejemplo, que todos pisamos, pero del barro se han hecho grandes construcciones, ¿no? Pues de pequeños ladrillos se han hecho grandes edificios, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se van perdiendo esos. Claro, se van perdiendo y bueno, pues ahí está el arte de la persona de transformar una materia muy básica y muy sencilla en algo muy hermoso. Uh-huh. Incluso puede ser útil y bello. Uh-huh. Nos has contado que estás dejando un poco de lado esa vena artística, te estás centrando más en la literatura y aquí tenemos precisamente ese libro, Escultura Existencial, y te hemos traído esta mañana para que nos hables de él. Uh-huh. Bueno, la verdad es que yo hacía cerámica y tenía el taller en mi casa, pero yo estaba viviendo en Madrid, en la sierra, y entonces ahí tenía un taller, tenía espacio y tal. Entonces cuando me vine para acá, pues vivo en una casita muy chiquitita y no tengo taller, y entonces dije, bueno, pues yo seguía con la inquietud de hacer cosas, dije, bueno, pues lo que pueda hacer, no voy a centrarme en lo que no puedo y sí en lo que sí puedo, ¿no? Y lo que sí que podía hacer era escribir. Así que escribí y cogí un poco pues todas las esculturas que tenía, las fotos, las fotografías, las fui agrupando, las fui dando formato y bueno, pues busqué una persona que me ayudara a maquetarlo y demás y de ahí salió el libro. Bueno, vemos que aquí está desde el principio, hablas del torno, que es un elemento que utilizas, luego vemos también algo de ilustraciones. Sí. Y los textos que los has hecho tú, imagino. Sí, el libro la verdad es que tiene como 3 partes. La primera parte es origen, que es un poco de dónde vengo. Vengo de la escultura, de la cerámica. En la escuela de cerámica eran 5 años, los 3 primeros era de arte en general. El cuarto hice torno con Alfonso Dors y luego el quinto lo hice lo que es modelado, modelado del natural y escultura, con Aurora Cañedo. Entonces, esas dos eran las 2 especialidades que más me gustaban y es un poco de pues la mayoría de las esculturas y de piezas de torno. Vemos muchas cabezas humanas, expresiones, bueno, aquí al diablo nada más y nada menos y una bruja. Fíjate que en pintura los pintores siempre nos dicen que los retratos es lo más complicado captar, ¿no? El alma de la persona. Por eso te decía antes que siempre se entremezcla, ¿no? Porque además la escultura, yo no me quería quedar en una simple representación de lo que son las cosas del natural, ¿no? Porque eso ya, pues ya está la fotografía y demás. Yo lo que quería era extraer ese alma de las piezas, ¿no? O utilizar la escultura o el arte para expresar sentimientos, para expresar conceptos, para expresar símbolos, para que fuera algo más
que fuera un poco más allá de lo que es la materia, sino que por eso me empecé a meter también las expresiones. Ahí en el libro viene una serie de caras donde al principio vienen los rasgos y las expresiones de las personas con su personalidad, ¿no? Entonces, cómo las expresiones muestran la forma de ser de la persona. Que es muy importante y es muy complicado a veces, entonces ¿no? ahí tiene como muchas mezclas de cosas, de conceptos, no solamente de escultura y de dibujos, sino pues temas que a mí también como terapeuta también que soy, ¿no? Que está trabajando con gente de discapacidad y tal, pues creía importante, ¿no? Pues que llegara a más personas y que no sé, que enseñara algo más. En la segunda parte hablas de la introversión, vemos ya quizá más ilustraciones, otro tipo de figuras. Lo que vemos es que hay muchísima variedad en tu obra. Sí, en la parte media es como, bueno, todas las esculturas que parecen de cerámica, pero realmente son de malla gallinera y de escayola, porque son bocetos en grande, gigantes, porque la mayoría son 1,80 y luego, o sea, por ejemplo, que es Levanta, es una pieza que mide 1,80 no sé si de alto. Sí se ve, pero bueno, claro, nuestros oyentes no lo pueden ver, pero lo estamos grabando. En caso también. Que son piezas grandes, entonces en la parte central del libro son temas referentes a un proceso que yo viví. Que yo pues me casé, tuve a mi hija, estaba embarazada, luego me divorcié. Luego pues viene la confusión, que no sabes qué hacer, qué pasa con la vida. Luego viene Levanta, después de una depresión, familia, los conceptos. O sea, viene como distintos temas de un proceso. Y luego la parte final, que es la tercera parte, es Alma de Mujer, que es un poco por qué hago todo el libro, ¿no? Después del proceso del medio, de los temas, es como si se rompiera el alma en fragmentos. Entonces busqué otra vez volver a recomponer mi alma, y por eso el último capítulo se llama Alma de Mujer. Figuras de gran dimensión y que además están como no sé si como en bruto, no sé cómo explicar muy bien a nuestros son muy oyentes, sencillas. Que las vemos así como un poco rugosas, que uno pensaría, pues es que no las ha acabado. No, porque realmente lo que quería era mostrar la esencia de lo que es la escultura. Porque claro, en ese proceso, por ejemplo, Levanta son 3 piezas, una que está muy agachada, la otra que está incorporándose y la tercera que está de pie del todo, ¿no? Entonces es un poco cómo cambiar de punto de vista según vas mejorando en la vida, ¿no? Y vas viendo otro punto de vista más positivo. Mari Carmen, tienes un blog, si no me equivoco, Valletrazos. Sí, la página web. Una página web donde pueden verlo todo. Valletrazos.com. Valletrazos.com. Háblanos de ese proyecto. De Valletrazos. Ahí muestras tu obra, no sé si también es una página web que hice, y bueno, hay una parte que es vídeos, que es donde también entra Manoli, porque es la que me ayudó para hacer las entrevistas y todo eso, que tampoco sabíamos hacerlo, y bueno, hicimos lo que pudimos y con mucho cariño lo empezamos a hacer. Luego hay otra parte que son libros y otra parte que son ebook también. Luego hay otra parte que estoy empezando a meter algo más de material sobre arte, sobre algunas cosas que me interesan, y bueno, un poco de biografía y ya está. Y luego realmente lo que estamos haciendo del proyecto, que lo estamos haciendo pues Manoli y Paco, es un proyecto que es para hacer una exposición basada en el libro, que se llama Tránsito Existencial, y entonces ahí estamos ahora buscando un poco a ver de qué manera se puede llevar a cabo. Claro, porque son esculturas de gran formato. Sí, bueno, en este caso no serían las esculturas, sino serían las fotografías de las esculturas. Esculturas y serían imágenes en grande, y a lo mejor alguna escultura que me quede y ya está. Ese es el proyecto que te tiene ahora. Claro, ese es el que intentamos sacar adelante, que es el de la exposición. Pero bueno, seguimos moviendo el tema de los libros y para darlos a conocer. Claro. Sobre todo porque no es un libro normal, no es un libro... Yo, por ejemplo, he escrito otro que se llama Aprendiendo a ser humano, que es una novela, entonces ese es más fácil. Claro. Todo el mundo lo coge, lo lee y ya claro. está. Pero este realmente lo ves y dices, bueno, esta mujer que ha hecho aquí 4 garabatos, 3 piezas sin terminar. Realmente es un libro joya, quiero decir que la calidad es buenísima, el papel también, porque tienes que mostrar la belleza de las obras. Es un libro muy, muy cuidado. Sí, la verdad que el libro como compone, está compuesto de bocetos. Los bocetos son expresiones muy rápidas, que casi vienen del inconsciente, para hacerlo muy como un símbolo, como un mensaje muy rápido. Luego las esculturas son también sencillas, pero pues lo que tú dices, que están sin terminar, bueno, es que son de tierra, que está pegada. Es que tienen que verlo para entenderlo, ¿no? Claro, no tienen ojo, no tienen brazo, no tienen detalle, porque realmente, por ejemplo, cuando pues en el periodo de espera,
pues se ve una mujer sin brazos y embarazada, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente el símbolo no es que veas a la mujer, que le veas las piernas hinchadas, sino que comprendas que cuando una mujer está en ese estado, cuando está embarazada y está esperando y está creando una vida dentro de ella, en ese estado es el que yo quiero mostrar. Sí, sí. Mostrando que con una escultura que es muy sencilla y con ese tierra pegada, pero realmente que la persona vea que cuando una mujer está así, ese es un estado y es una esencia que es la que quiero mostrar en el libro, que vaya más allá de lo que es la materia, sino que es ese sentimiento. La verdad es que, pues a pesar de faltar esos detalles, como bien decías, en las esculturas, yo creo que la belleza reside ahí, ¿no? En centrarse en lo verdaderamente importante, que es la expresión del cuerpo y lo que nos transmite. Claro, y sobre todo en que, por ejemplo, confusión, la postura del cuerpo que está un poco retraído, ¿no? Pues es esa etapa de cuando uno se le ha derrumbado la vida y estás perdido, estás confuso, no sabes, no entiendes por qué te ha pasado, porque de pronto tenías la ilusión, las ganas de vivir, de formar una familia y tal, y de pronto todo se ha derrumbado y entonces estás en esa confusión sin entender. Y bueno, la escultura no tiene ojos, no tiene nada, es simplemente está la postura como intentando comprender para volver a levantarse, ¿no? Entonces son procesos, igual que familia, ¿no? La familia pues son 3 monigotillos, pero cuando has querido tener una familia y no se ha truncado y te has quedado sola con tu hija y tal, y de pronto todo ese concepto se ha derrumbado, ¿no? Ha caído como un castillo. Entonces, cuando ves esa escultura, que son 3 piececitas, ¿no? Y que además me parece que pone familia, conjunto de 2 o más personas que conviven sin preguntarse por qué lo hacen, ese texto es muy cortito. Pero realmente cuando lo has deseado y no lo tienes, lo comprendes. Claro. Y para eso te da mucho más significado, ¿no? Sí. La gente que también tiene su familia, que ha podido estar, también lo puede disfrutar, decir, pues es verdad, ¿no? Que forma más sencilla de decir lo que es una familia, ¿no? Que son personas que conviven y que están y que no se plantean nada más y son felices y ya está, ¿no? Pues entonces, sí. Eso es un poco, por eso no tiene tantos detalles lo que son las esculturas, pero sí el peso del significado de cada una de ellas, ¿no? Es un libro especial porque no se lee como una novela, es más visual. Y los textos, lo que escribes es mucho más profundo también, en algunos casos incluso de puño y letra, ¿no? Sí, quisimos mantener porque los textos originales, con sus faltas de ortografía, sus garabatos, tachones y bueno, y mi letra que parece de médico, pero yo creo que era un poco más auténtico. El ver realmente en esa época, cuando lo haces y cuando estás creando el libro y creando el proyecto, es cuando uno es más auténtico, ¿no? Porque lo estás sintiendo, estás en pleno. Entonces quería mostrarlo tal cual era, tal cual las esculturas y las fotos y los bocetos, tal cual era sin intentar que sean más bonitos, más bellos, más comercial. Simplemente es un poco para que la gente, que le resuene, que lo vea, que vea que hay opciones, que hay posibilidades, que hay formas de salir de muchas cosas. Y que cada uno encuentre la suya, ¿no? Yo he encontrado esa forma de expresarme con lo que era mi lenguaje, que es el visual y los dibujos y las esculturas. Cada uno que encuentre su forma de encontrar su alma, de superar las cosas y de ser lo más feliz posible, ¿no? Ahora que hablabas precisamente de eso, de superar cosas, de encontrarse a uno mismo, estaba pensando que muchísima gente en este tiempo de pandemia ha redescubierto esa vena artística y durante el momento en el que hemos tenido que estar en casa, los meses de cuarentena y demás, mucha gente que ha tenido tiempo ha podido disfrutar pues de la pintura, de la escultura o incluso de hacer trabajos manuales en casa. Es que todos tenemos esa rama artística, todos tenemos la necesidad de expresarnos, nuestros sentimientos, porque todos tenemos sentimientos. Unos más escondidos, otros lo anulan, otros lo guardan en un cajón, pero todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa que muchas veces, pues lo que tú dices, hasta que no estamos en silencio y hasta que no paramos, el alma no te dice, hola, estoy aquí, por favor, sácame, déjame expresarme, déjame que haya, que no solamente es este mundo material, sino que también hay más cosas, ¿no? Sí. Hay más cosas y tenemos que hacerles caso. Tenemos con nosotros a Manuela, que se ha ido al lado de la cámara para ver que todo estaba perfecto y que además te ha ayudado en esta parte visual de la web y le estás echando una mano también de cara a ese próximo proyecto que os tiene muy, muy ilusionadas. Manuela, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco, ¿cómo conoces a Mari Carmen? ¿Qué ves en ella? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, nosotras nos conocemos ya de hace bastantes años, como unos 7 años o por ahí más o menos, casi desde cuando Mari Carmen vino aquí a vivir.
y nos conocimos en la escuela de idiomas, aprendiendo inglés. Muy bien. Hay que aprender siempre. Sí. Yo no lo conseguí, pero bueno. Y bueno, esto fue luego ya pues un acompañamiento. Ella empezó ya con la idea esta de que quería escribir un libro y bueno, una vez que ella empezó, pues luego ya pensó en darle de alguna forma publicidad al libro. Entonces dijo, bueno, pues si no tenemos medios, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros. Así que con una cámara y con un micro en casa o buscando sitios para hacer las grabaciones. Entonces, pues para mí esa parte fue también divertida porque a mí me gusta eso de estar con el micro y de estar ahí delante de la cámara, pero a la vez también fue, pues bueno, pues una forma de aprender, porque también luego pues me miraba gente así que entrevista y demás, cómo hacerlo. Y luego, por otro lado, pues el estar así tan cerca de ella, haciéndole la entrevista, pues tanto a la hora de hacerle las preguntas o de escucharla, de ver también el libro, leerlo, pues fue... La verdad que todo se juntó porque fue también una etapa de mi vida en la que yo estaba bastante, bueno, una época mala. Entonces el leer el libro, el escuchar sus preguntas, sus respuestas, todo eso también a mí me ayudó. O sea, que fue la verdad que todo ahí un conjunto, la verdad que muy, muy bonito, porque fue una ayuda mutua. Claro. Es decir, por un lado sacar esta rama mía de querer hacer y luego por otro lado, pues para mí también me ayudó a sanar muchas cosas al poder ver eso. ¿No? Es decir, es verdad que todos pasamos por procesos así en la vida, pero que se sale. Claro. Y sobre todo si tienes gente al lado que te sume y que te ayude, pues eso es mejor que mejor. Eso es importante. Yo siempre digo que lo importante en la vida es tener un proyecto siempre entre manos, tener algo que hacer, en lo que pensar, algo que te apasione, y ahora estáis envueltas en una exposición que es vuestro próximo proyecto. Pensaba que era de escultura, pero finalmente van a ser fotografías, según me habéis comentado. Son imágenes en distintos formatos y en distintos tamaños. Sobre todo son tamaños muy grandes. En el proyecto que tenemos, que hicimos lo hizo Paco Limañana, también en colaboración, se hizo un proyecto donde se ve como si fuera el recorrido. Es como si te metieras en el libro, pero en 3D, ¿sabes? ¡Qué chulo! Entonces vas haciendo el recorrido, vas viendo las imágenes, a lo mejor las que se ven en el fondo son más grandes. Por ejemplo, hay una pieza que es Mère, que es madre en francés, y es un círculo que está quebrado, está roto, y ese lo queríamos hacer por lo menos de 1,50 por 1,50. Y entonces ese se vería desde lejos y bueno, con la iluminación y tal. Y entonces son piezas... ¿Es el último de Alma de Mujer? Bueno. Eso es muy bonito. Sí. Eso es muy bonito. Y también es como un pecho hueco, ¿no? Sí, el último que es de Alma de Mujeres tiene ese espacio porque era donde yo consideré en ese momento que estaba el alma, y claro, al no tener mi alma estaba hueco, estaba buscando cómo por ahí volver a debe llenarlo. estar, porque siempre nos echamos mano, ¿no? Ahí cuando nos duele o cuando sentimos algo fuerte. Y entonces eso, la exposición, lo que queremos es como que se metiera en el libro y ver el libro puesto en las paredes, no todas, pero sí que algunas piezas, y luego pues que se pueda... Lo que pasa es que necesitamos ayuda a nivel de, pues eso, de colaboración, o pues si alguien queremos editar también en lo que son los libros de este formato, porque no tenemos más. Claro, ese formato, es que es un formato muy especial. Es un libro además que debe ser costoso porque es totalmente para la cámara, es totalmente en color, son imágenes, textos, el papel es bueno para sustentar y para darle calidad. Entonces, y bueno, pues el formato también es muy original porque no es un rectángulo. Hemos sacado otro formato que es para poderlo distribuir a través de las plataformas, porque está en Barnes & Noble, está en Amazon, y luego en ebook, hay en muchas plataformas. Entonces ese formato es 21 por 21, como el catálogo chiquitito. Y es más chiquitito, se lleva con él 2 hojitas, pero es el que hemos podido subir a las plataformas. Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para conocer lo que haces, para echarte una mano en ese próximo proyecto que necesitáis alguna ayuda, ¿dónde te encuentra? Pues puede ser en la página... En la página web, ¿no? Sí, en la página web, si no en el correo electrónico, que es valletrazos@gmail.com. Muy bien. Y ahí me puede mandar un mensaje, mejor que le va a llegar igual porque en la página web tengo aparece ahí. Sí, aparece, pero bueno. Y ahí pues yo le contestaría, lo que sea. Y habláis y os ponéis de acuerdo. Quien quiera tener el libro está en la página web donde pone los libros. Sí. Viene la pestañita en
en todas las plataformas. Pues que te busquen, valletrazos.com, me habías dicho. Sí. Que te busquen y que... Luego tiene los vídeos, que sí. era lo que hemos hecho, que son entrevistas. También viene una presentación del libro, donde un poco se ve un poco por dentro el sentido que tiene. Claro. Y bueno, pues espero que os guste. Ahí puede indagar, y ahora que tenemos Cotillar. todos el móvil a mano, que Sí. echen una... También si un ven vistazo. algún fallo en los vídeos, que como estamos aprendiendo, pues nos pueden decir, oye, mira, podéis mejorar aquí, también aceptamos Críticas constructivas, Sí, siempre, consejos, porque siempre. como somos Estupendo. novatas en esto. Bueno, cuando tengas alguna exposición por aquí cerquita, que ojalá sea pronto y se pueda llevar a cabo, ya sabes que estamos aquí para darle cobertura y sobre todo recomendar a las personas que nos están escuchando que le echen un vistazo a tu página web, que disfruten de las imágenes y que, si pueden y les apetece, adquieran el libro para ellos o para un regalo, porque está lleno de sensibilidad, de una gran belleza y de mucha alma, que eso a veces es muy importante, tenerlo ahí, poder tocarlo, palparlo y decir, mira, existe, y que nos sirva a veces como de ese tronco, ¿no? Cuando somos y estamos en medio de un naufragio, que la belleza nos una y nos salve, que es muy Luego importante. en ebook está en distintos idiomas, Sí. está en inglés Estupendo. y está en portugués. Estupendo, que también tenemos amigos en esta zona que vienen buscando el sol y que también son amantes de... Lo que pasa es que eso de momento lo tenemos en del ebook, arte. estamos ahí poquito a poco. Bueno, si está todo el mundo con el ebook, realmente Claro. ya los que utilizamos el papel somos unos románticos, quedamos poquitos, la verdad. Sí, pero bueno, este libro es para tocarlo, es para dejarlo Sí. cerca y de vez en cuando echarle un vistazo. La verdad es que no sí. es un libro para leer rápido, es como para el día que tienes tranquilo, un domingo que estás Sí. ahí tranquilo e irlo ojeando, porque tiene que llegar. Si lo haces rápido no llega. No llega. La Saborearlo- gente que tiene mucha prisa y no aguanta más de 30 segundos viendo un vídeo y tal, Bueno, no, yo no creo lo que va a ver. es para recrearse en las imágenes y Sí, en para los disfrutarlo textos. como un buen café, como un... pues A lo fuego mismo. lento Sí, siempre, a fuego mejor, lento. mejor. Es que además yo creo que también según en el estado que te encuentres tú en esos momentos, hay veces que te fijarás en más cosas o en unas cosas, otras veces en otras. Entonces, por eso lo que dice ella, verlo con calma, lo puedes ver una vez, volverlo a ver más adelante, porque cada vez vas Te va a cogiendo- transmitir cosas diferentes, Sí. ¿verdad? Muy bien. Pues ahí recordamos la web, valletrazos.com, donde te pueden encontrar, y el email, valletrazos@gmail.com, por si se quieren poner en contacto contigo y adquirir el libro por diferentes medios y demás. Pues muchas gracias, Mari Carmen Huertas, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y ha sido un momento muy agradable. y muy- Muchas gracias. Y le damos también las gracias a Manuela, que te está echando una mano y también nos ha Gracias. explicado un poco lo que ella está aportando a este proyecto. Gracias Muchas a las dos gracias. y mucho éxito, y que tengáis pronto pues esa exposición, que yo creo que es lo que más os ilusiona en este momento, que sea una realidad. Sí, otra cosa que te quiero comentar, el último capítulo, que es Alma de Mujer, colaboró también con nosotros Esteban Martín, que ha hecho una música, estuvimos trabajando juntos en colaboración, y entonces ha hecho una música específica para el último capítulo, que es Despertar del Alma. Y cuando veáis los vídeos, la música que se escucha del fondo es la que ha compuesto él. La Entonces, verdad es que es un libro redondo y está rodeada de amigos, y es que tiene que estar Sí, bien. sí, la verdad que sí. Por eso que, aparte de que no se le pueda gustar o no, el proceso del libro, la creación del libro y los momentos que hemos vivido creándolo y dándole esa forma y llevándola a cabo, ha sido momentos muy bonitos. Muy y muy- Claro, eso Sí, ya es un lindo. regalo, Sí. eso ya es un regalo, sin duda, sin duda. Tener amigos así que nos acompañen en el camino Sí. es un regalo, está muy chulo. Pues muchas gracias a ambas y, como digo, mucho éxito. Gracias. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Buenos días.